puso a grabar ya, gracias Gaby. En cuanto a la accesibilidad, el objetivo todavía es muy superior, porque no solamente se debe cumplir todo esto que mencioné yo y que Walter lo mencionaba en la clase anterior y que seguro Matías vuelve a retomar, pero ahora ya estamos pensando en personas que tienen otras capacidades o capacidades diferentes, o que tienen una discapacidad, o que son ciegos, o que tienen un problema. La verdad que hacer sistemas, cuando uno desarrolla un sistema, respetar las pautas de accesibilidad al momento de desarrollo es lo ideal, porque ya nacen los sistemas prolijos. Por supuesto que es lo que nos pasa, que muchas veces no se han tenido en cuenta. Me suena una alarma. Muchas veces no se han tenido en cuenta esas pautas, o por ahí antes no teníamos presente todos estos conceptos, y es importante ir incorporándolas en los sistemas existentes, porque así como hay que pensar en la rampa y no poner el auto en la rampa, y tiene que estar la rampa, y tiene que tener la posibilidad una persona de moverse en la parte motriz, con una computadora pasa lo mismo, y tenemos que hacer sistemas que puedan ser utilizados por cualquier persona. Así que con eso contamos con Matías, que Matías tiene una especialización en accesibilidad digital. Matías Hernández Quipreos tiene una especialización en este tema, es analista senior de experiencia de usuario, justamente de entender el usuario, con lo que el usuario se siente cómodo o no al usar un sistema en todos los desarrollos digitales. Trabaja en Casa de la Moneda junto a Walter. Me voy a apurar la presentación. Y es docente también en la Diplomatura de Accesibilidad y Usabilidad en la UTN, o sea que especialista en la temática. Nosotros desde el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, que hoy me toca presidir, me acompañan Karina, que es miembro del Consejo Directivo, Gabriel, María Marta Tomás Vanes, que fue la presidenta anterior, no sé si se sumó ya algún otro que no esté saludando porque no volví a repasar la lista. Desde el Consejo lo que más queremos es brindar esta información a todos los matriculados en particular, pero al público en general, con estas charlas gratuitas. Desde el Consejo nosotros cuidamos nuestra profesión, la profesión informática, tenemos la obligación de regular la profesión y también de cuidar el buen uso de la misma. Nuestro ámbito es la provincia de Buenos Aires, tenemos sede en la ciudad de La Plata, y a través de la página web, para aquellos que necesiten, nos encuentran con los links, con los teléfonos. Sobre esta charla, que ya la estamos grabando, la vamos a publicar en el sitio del Consejo, en el apartado de charlas virtuales, y también tenemos pendiente para publicar la de Walter, que me preguntaba Alejandro en el chat. Las dos las vamos a publicar para que las puedan repasar, o aquel que no pueda asistir las pueda escuchar luego. María Marta, ¿me acompañas con alguna palabra más? ¿Qué me olvidé de decir en la intro? No, en realidad, por ahí hablar un poquito de lo que es el consejo, ¿no? Conceptualmente lo que es el consejo. Bueno, que el consejo está creado por ley, no todos los consejos y colegios están creados por ley, nosotros tenemos la suerte, digamos, que desde hace casi 20 años se creó en el 2003 una ley provincial que le da marco y que regula la profesión y, bueno, nuestras actividades dentro del consejo. Creo que es algo muy importante de aclarar o de destacar que nosotros esto lo hacemos ad honorem, no cobramos absolutamente nada, es todo por amor a la profesión y a nuestros colegas, y a los matriculados, y a los que no son, pero que queremos que se incorporen. Bueno, que somos un grupo de profesionales con distinta formación, pero bueno, hemos podido ensamblar ya hace unos cuantos años, desde el 2017 que venimos del mismo equipo, y bueno, que es un placer trabajar con Silvana en este momento encabezando, y con el resto obviamente cada uno pone su parte. En realidad somos un equipo de profesionales, como decía María Marta, que cuidamos el buen ejercicio de la profesión. El Consejo regula el buen ejercicio de la profesión, y tratamos de realizar actividades en favor de nuestros matriculados, como estas charlas. También damos cursos de capacitación, también hacemos convenios con diferentes empresas para obtener beneficios para los matriculados. Todo eso está publicado en el sitio y en nuestras redes. También hacemos convenio con otros organismos para obtener beneficios en cursos de capacitación de todo estilo, no solamente de nuestra
profesión, sino cursos de inglés, cursos de oratoria. Estamos trabajando en muchas ramas en pos de nuestros matriculados. La verdad que la matriculación es obligatoria para todo aquel que ejerce la profesión en la provincia de Buenos Aires, y ojalá tengamos más hombros que nos ayuden en esta tarea colaborativa que hacemos por profesión. Y bueno, sin más, Matías, adelante con el día. Hicimos un poco la intro para que la gente vaya entrando. Siempre hacemos en vez de bailar, de cantar, hablamos del consejo, que es lo que nos toca, pero es un poco para dar tiempo a los demás a que vayan ingresando, y cuando quieras arrancar, las pueden hacer preguntas en el chat, que después se las vamos leyendo a Matías a medida cuando él nos indique. Discúlpame, ya hay una que está preguntando, perdón, Matías, que está preguntando si la charla anterior está disponible, está accesible. Le decía justamente. a Alejandro, lo vi, la pregunta le contesté, le decía perdón. Perdóname, no, está bien, le decía que la charla de Matías la vamos a subir en charlas virtuales, en el apartado de charlas virtuales del sitio del Consejo, que es cpciba.org.ar, y que la charla de Walter no la subimos todavía, pero la tenemos ahí estamos viendo si lo editamos un poquito, Walter. La tenemos para subir, ahora en cualquier momento la subimos, pero para que estén las dos juntas y disponibles para repasarlo. Gracias, María Marta, igual, perdón. Hacemos así, esto es muy natural. Si ponerle algún filtro, no hay problema. Te íbamos a poner ¿viste? Va bien. Nada, mentira. Tardamos porque la verdad que, como decía María Marta, todo esto nosotros lo hacemos, lo tenemos preparado y todo, y lo tenemos pendiente, pero todo lo hacemos con tiempo que vamos quitando de nuestra vida personal, de nuestro trabajo. Es todo ad honorem, y la verdad que un gusto trabajar por la profesión. Se sumó Alejandra Labore Burr, que es vicepresidenta actual en el Consejo, y Mariana Moretti, que también es parte de la comisión directiva, para acompañar a Matías y a Walter. Que no se preocupen si no tenemos mucha gente hoy en el chat, que la charla queda grabada y después la vamos a difundir por las redes para que cualquiera que tenga interés pueda escucharla en otro momento. Adelante, Mati. ¿Se cayó justo? Bueno, seguimos hablando, viste que no nos cuesta mucho a nosotros. Puede ser que se haya caído justo, no hay problema. Ya habíamos probado con él, habíamos probado el sonido y habíamos probado la presentación, así que está todo bien. Ahora debe estar medio desmayado, que cuando le dije adelante Mati se le cortó la Apretó el conexión. botón que no era. Sí, ¿sabes que sí? ¿Sabes que en vez de desmutearse debe haber apagado? Se estará conectando nuevamente y lo esperamos un ratito. Y si no, repasamos, Walter. Bueno, Walter, no. Ahí me mandó un audio, a ver, ya te digo. Bueno, escúchalo tranquilo. Recién consulté y está todavía en edición el video, pero ya casi se termina y va a estar publicado. Puse en el chat la URL de las charlas. Por las dudas, Claro, perfecto. Perfecto, Gaby. Ahí lo vamos a subir. Ahí viene. Hola, Bueno. buenas, disculpen, justo se me cayó internet, increíble. No Justo pasa tenía que nada. empezar a hablar. Pensamos que era pánico escénico. No. Adelante. Bueno, arranco entonces con la presentación. Cuando quieras. Creo que voy a tener que pedir nuevamente acceso para Sí, presentar. perdón. Porque en esta caída creo que perdí el permiso. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hoy lo que vamos a charlar un poco es lo relacionado a accesibilidad digital. Voy a hacer una breve introducción sobre mí, que en realidad no la creo tan necesaria después de las palabras de Silvana. Muchas gracias, Silvana, por la presentación, pero básicamente, bueno, mi nombre es Matías Hernández Gipreos, soy diseñador de experiencia de usuario y accesibilidad.
me dedico a esto en Casa de Moneda Argentina y hoy por hoy, y además soy docente de la diplomatura en accesibilidad y usabilidad de la UTN, como parte de la materia de accesibilidad. Bueno, empezamos a hablar un poco lo que es el recorrido que vamos a hablar durante esta charla. Básicamente vamos a arrancar por lo relacionado a la discapacidad. ¿Qué entendemos por discapacidad? ¿Qué diferentes modelos de discapacidad y situaciones de discapacidad? Después vamos a ver que no solamente hablamos de discapacidad cuando hablamos de una deficiencia permanente. ¿Qué es la accesibilidad? ¿Quién debe aplicar accesibilidad? Vamos a poner un marco un poco más teórico y marco histórico y lo que refiere a la legislación argentina. ¿Cómo se evalúa la accesibilidad? ¿Qué son las pautas? Y finalmente, para terminar con lo que es referido a ayudas técnicas y cómo afecta el desarrollo de software, el código en sí, en las ayudas técnicas. Bueno, comenzamos hablando un poquito de qué entendemos nosotros por discapacidad. La definición radica en que la discapacidad es un concepto que evoluciona constantemente. Resulta esta interacción entre las personas con deficiencia y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas. ¿Por qué es un concepto que evoluciona? Bueno, básicamente, en un rato lo vamos a ver de manera un poco más gráfica, pero el concepto de discapacidad parte de una construcción social también. ¿Qué quiere decir? Es parte de un progreso de las sociedades en vínculo estrecho con un contexto histórico, con un contexto social, etc. Por ejemplo, no sé si están familiarizados con la película de 300, es una película digamos, del ejército de Esparta, y lo que sucedía en ese momento con las personas con discapacidades era que directamente eran descartadas del ejército y directamente de la vida plena en sociedad únicamente por tener algún tipo de deficiencia. Bueno, hoy por hoy, por suerte estamos a años luz de esta realidad y empezamos a tomar la definición de discapacidad frente a esta interacción. ¿Por qué es importante hacer foco en la interacción? Porque la discapacidad ya no es parte de una persona, sino que también es parte del entorno. No se hace foco en la persona, sino que se hace foco en su plena circulación en sociedad. Básicamente nosotros cuando hablamos de personas con discapacidad, hacemos foco primero en la persona y luego en su discapacidad. No apuntamos a ya no decir o no tratar a una persona como discapacitado, porque en este caso como que se define a la persona por su discapacidad y no por su formación de persona, básicamente. Bueno, en concordancia con esto tenemos dos modelos de discapacidad. Hoy en día se ven muy claro en muchas familias, en muchos hogares, un modelo más médico que orienta a la persona como paciente. La persona es la que es portante de este problema, de esta deficiencia, necesita curarse, necesita que alguien más tome las decisiones de su vida por sobre él o ella, necesita profesionales que lo cuiden, profesionales de la salud, asistencia constante, y es una persona que no puede manejarse en sociedad en igualdad de condiciones. Por otro lado, el modelo social, que es un modelo un poco más ideal, a lo que apuntamos un poco también con esta charla, desconstruir un poco este modelo médico y apuntar a una persona como sujeta activa de la sociedad. La discapacidad ya no es un problema individual, sino que es un problema conjunto, no es parte de la persona, sino que es parte del contexto de la sociedad, de las herramientas que le da esta sociedad a la persona con algún tipo de deficiencia. Las personas con discapacidad deben poder competir en igualdad de condiciones y a la sociedad le corresponde eliminar las barreras que no están permitiendo justamente esta igualdad. Bueno, básicamente estos dos modelos hoy en día están en transición. Vamos a ver
que ciertas personas con discapacidad son tratadas como pacientes, ciertas personas con discapacidad van a ser sujetos más activos de la sociedad, en las que muchas veces van a, de manera autónoma, poder abrir una cuenta de banco, generar un pago con QR o diferentes alternativas que hoy nos da la tecnología, y muchas personas que también se lo están perdiendo todo eso. ¿Por qué? Porque tienen un apoderado que realiza ese tipo de tareas por ellos, etc. Más allá de este modelo médico y de este modelo social, nosotros tenemos que apuntar a entender la discapacidad y empatizar con la persona con discapacidad desde nuestros lugares. Vamos a hablar un poco de qué son las situaciones de discapacidad. Las personas que no padecemos ningún tipo de deficiencia física, muchas veces no notamos estas barreras de las que hablamos hace un rato, que nos impone el entorno, porque no las vivimos en carne propia. O sea, no se nos hicieron físicamente en el transcurso de nuestro día a día, no se nos aparecieron, por lo tanto, como que no son parte de nuestro día a día. ¿Qué pasa? Lo que nosotros llamamos situaciones de discapacidad son las siguientes, son permanentes, temporales y situacionales. Las permanentes es un poco lo que venimos hablando como una, digamos, una discapacidad congénita, de nacimiento. Acá en este cuadro se ve claramente que se divide entre tocar, ver, oír y hablar. En caso de una discapacidad permanente es, por ejemplo, no tener un brazo, en la vista, no tener vista, directamente tener ceguera, sordera y la incapacidad de hablar. En la temporal, quizás es algo que nos ocurre a lo largo de nuestra vida, 1, 2, 10 veces, las veces que pueda llegar a ocurrir, pero muchas veces nos encontramos con una situación de tener el brazo, pero tenerlo herido, enyesado por alguna quebradura, por algún tipo de situación o de accidente mínimo o grave o no tan grave. En caso de la vista, tener cataratas, una infección en el oído que no te permite escuchar correctamente, la laringitis, una situación de discapacidad temporal. Y luego tenemos una situacional, más cotidiana. Digamos, ya no tenemos ningún tipo de deficiencia, ningún tipo de barrera física, pero sí la situación nos atiene a, por ejemplo, en caso de maternidad o paternidad, todos nos hemos visto en una situación en la que llevamos, todos los padres y madres y padres, nos hemos visto en la situación de llevar el cochecito y trabarnos con algún pozo en el medio de la vereda, es algo como muy cotidiano. Y esto también forma parte de la accesibilidad. Este es un ejemplo un poco más exagerado, o un poco más burdo, o quizás es un ejemplo muy cotidiano a nosotros, que no necesariamente nos apunta a llevar a una discapacidad tan evidente como una ceguera, por ejemplo. Bueno, por otro lado tenemos el uso de una computadora, de estar concentrado, sentado en un lugar concentrado y ya directamente como evitar todo el contexto, ya que estamos sentados y haciendo una tarea en la computadora. Una situación de un barman que no puede escuchar a los demás por el hecho de la música fuerte, un acento, un dialecto un poco más fuerte a nivel del habla. De esta manera nosotros quizás podemos empezar a sacarnos un poco del centro a nosotros, a las personas que no padecemos ninguna deficiencia, y empatizar un poco con las personas que sí tienen discapacidad, o vernos un poco en estas situaciones en las que a nosotros en la vida cotidiana no nos afectan, pero en ciertas situaciones nos pueden llegar a afectar mucho. Bueno, vamos a charlar un poco qué es la accesibilidad. La accesibilidad, digamos, la descripción sería un lugar físico, un transporte o información. Es accesible cuando todas las personas tienen técnicamente igual posibilidad de acceso y uso de los mismos, tengan o no discapacidad o limitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Técnicamente, por ejemplo, vamos para el lado de lo que es
el desarrollo de software o de un producto digital, nosotros no tenemos técnicamente que tener solamente una computadora con internet, sino que el contexto, las herramientas necesarias que nos da el producto para que este sea accesible. Lo importante del concepto de accesibilidad básicamente es que las condiciones del entorno son justamente, las pone el entorno mismo. A lo que ves que la accesibilidad de una página web, por ejemplo, es directamente responsable quien la diseña y quien la desarrolla esa página web. O sea, hoy en día nosotros desarrollamos software y muchas veces lo pensamos centrándonos en usuarios que no tienen ningún tipo de deficiencia o no utilizan ningún tipo de herramienta para acceder a ese software más que la vista y sus manos para manejar teclado y mouse. Bueno, empezar un poco a salir de ese esquema y empezar a desarrollar accesible para que las personas en todo su conjunto puedan acceder a la información. Bueno, vamos a charlar un poquito quién debe aplicar accesibilidad. En principio, idealmente, en el mundo ideal, todos deberíamos aplicar accesibilidad en todos nuestros productos. Pero bueno, poco a poco, paso a paso, vamos a ver cómo nace este concepto de accesibilidad y los lineamientos de accesibilidad, de estas pautas de las que hablamos previamente, etc. Todo surge a partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué esta convención? Esta convención se da en el año 2006, en diciembre de 2006, es un hito que refiere a la accesibilidad digital y básicamente es el puntapié inicial que da comienzo a todo. Ya que principalmente pone en el marco de los derechos humanos a las personas con discapacidad. Esto les da entidad, les da fuerza a las personas con discapacidad, les da voz. Es muy importante que es la primera convención internacional sobre los derechos humanos del siglo XXI, y la primera sobre todo en la que participaron los sujetos o objetos de la misma. Es decir, en esta convención participaron personas con discapacidad. O sea, se apersonaban en esa convención y empezaron a debatir ideas, a llevar a cabo reglamentaciones, leyes, propuestas, etcétera, bajo el lema de nada de nosotros sin nosotros. Como siempre, siendo parte del diálogo también y de la propuesta. Bueno, esta convención se dio, como dije hace un ratito, en diciembre del 2006, es firmada por 164 países y ratificada por 184 en ese mismo evento. Luego Argentina, 2 años más tarde, en 2008, la ratifica y en 2014 adquiere jerarquía constitucional. A partir de ahí se va a dar una charla en este marco para generar la ley 26653, que es la ley de accesibilidad de la información. Vamos a charlar un poquito de lo que es la legislación argentina, y acá voy a hacer un parate porque acá hay como mucho texto técnico y quiero que se entienda bien. Este cuadro lo que apunta es a las pautas de accesibilidad. Las pautas de accesibilidad se dividen en 4 principios de accesibilidad. Los 4 principios de accesibilidad son perceptible, operable, comprensible y robusto. Básicamente como que se autodefinen un poquito. Perceptible básicamente para que todas las personas puedan percibir, ya sea con los sentidos físicos o con cualquier tipo de herramienta que suplante esos sentidos. Ya vamos a empezar a ver después un poco de estas ayudas técnicas, se las llama ayudas técnicas. Operable a partir de una computadora, a partir de que todo el contexto de un sistema pueda ser operado desde diferentes posiciones, de diferentes personas y diferentes personas usuarias sobre todo.
comprensible, que sea algo de lengua clara, legible, simple, con un mensaje directo, y robusto, que hace más referencia al sistema en sí, como que las primeras tres estén en concordancia para hacer un sistema robusto y que pueda, a lo largo y a lo ancho de toda la página o del producto digital que fuese, una página, una aplicación móvil, tener estos primeros tres principios, tenerlos en cuenta, digamos, en todo lo que es el sistema. Bueno, una vez que hablamos de los principios de accesibilidad, que son estos 4, vamos a hablar de las pautas. Las pautas de accesibilidad básicamente son reglas en las que nosotros identificamos un problema de accesibilidad en un producto digital. Ese problema de accesibilidad está linkeado, de alguna manera está vinculado a una pauta, y esa pauta de accesibilidad tiene no solamente descripción de ese problema, sino que también links de cómo solucionarlo a nivel código y a nivel visual también. Estas pautas se dividen en 3 niveles. Nivel A, que es un nivel mínimo que se puede alcanzar para personas con discapacidad un poco más leve. Un nivel AA, que requiere un poco más de trabajo. Y acá quiero hacer hincapié porque las pautas A y AA son las pautas con las que tenemos que cumplir, digamos, todos los entes del Estado deben cumplir con estas pautas de accesibilidad, y todos los proveedores del Estado. Por ejemplo, no sé, un banco que paga sueldos a empleados públicos, por ejemplo, debería también contar con esta nivel AA de pautas de accesibilidad. Y un nivel AAA, ya que es para situaciones como muy particulares, son pautas un poco más difíciles de llevar a cabo a nivel desarrollo, pero bueno, es el ideal, digamos. Sería como una web completamente accesible. Bien, hay 2 entes reguladores, en realidad hay un ente regulador que es el ONTI, la Oficina Nacional de Tecnología de la Información, que lo que hace este ente básicamente es dictamina y asesora a los estándares tecnológicos, y ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, que sería como un ente de referencia en temas de accesibilidad y de discapacidad también. Bueno, vamos a seguir charlando un poquito de lo que son las pautas. Las pautas de accesibilidad son de un ente internacional que se llama la W3C, que genera estas pautas, que básicamente se llaman WCAG. Empezaron con la 1.0, 1.2, 1.3 y fue creciendo hasta que hoy en día tenemos las 2.1. Fueron creciendo básicamente porque también fue creciendo la tecnología. Lo que son las pautas 2.1 compenden a todo lo que es diseño web, desarrollo web con HTML, CSS, JavaScript, y aplicaciones, pero aplicaciones con frameworks viejos. Ahora se están escribiendo y hay como un borrador internacional de las pautas 3.0 que ya aplican tecnologías mucho más nuevas a nivel desarrollo, por ejemplo React y todos los frameworks de JavaScript que se están utilizando. Bueno, las pautas se dividen en 1, 2, 3 y 4, porque hablan un poco de estos principios. Después hay una línea guía, digamos, un guideline, que es básicamente empieza a detallar el problema de accesibilidad. Por ejemplo, en este caso, un contenido no textual. ¿A qué se refiere? A todas las imágenes, iconos, viñetas, todo lo que fuese algo gráfico, digamos, tiene que tener en el punto 1.1.1, que sería el caso concreto, un texto alternativo, por ejemplo. En ese caso, bueno, así está básicamente dividida la pauta, el principio de accesibilidad, la guía y el caso concreto. El caso concreto lo que aporta es la solución y las buenas prácticas a nivel código. O sea, uno identifica el error de accesibilidad, lo asemeja a una pauta de accesibilidad, y una vez que asemeja esta pauta con este error,
busca la solución dentro de las pautas de la W3C, que están muy detallados cada uno de los errores, y lo puede implementar en el mismo código. Bueno, lo que tenemos acá, un poquito, quería charlar sobre estas pautas, cómo se aplican. Básicamente, se pueden aplicar a nivel visual, desde el diseño, desde la ideación del producto. Siempre lo ideal es tener en cuenta la accesibilidad desde el comienzo. Desde el desarrollo del producto, empezar a pensar cómo podemos aplicar accesibilidad. Por lo general se da primero de manera visual, en una ideación, en un prototipo de alta fidelidad, podemos empezar a ver que el contenido sea visible, que sea legible. Visible me refiero, por ejemplo, a que tenga buen contraste, a que tenga buen tamaño, a que la información esté jerarquizada de manera correcta, como para que haya un recorrido visual simple y no muy complejo, que no apunte un poco a un diseño un poco más minimalista y no tanta carga de información, más que nada por las personas con discapacidad cognitiva, o contenido legible para personas que tienen algún tipo de dislexia o baja visión, o directamente, bueno, personas ciegas también. En este caso, lo que utilizan las personas ciegas para abordar un producto son lectores de pantalla. Ahora vamos a charlar un poquito y vamos a ver una prueba de cómo funciona. También desde lo visual pensar en los medios tempodependientes. ¿Esto qué significa? Un video dentro de una página web, un video que no solamente tenga subtítulos para las personas sordas, sino que también tenga audiodescripciones, por ejemplo, para las personas que no tienen visión. Y sobre todo un lenguaje sencillo también. El lenguaje sencillo apunta un poco a las personas con discapacidad cognitiva, pero también poniendo en el centro al usuario. El lenguaje simple es universal, o sea, funciona para todo tipo de personas usuarias. Nosotros apuntamos a un lenguaje sencillo, un lenguaje directo, tratando de sacar lo técnico de lado, hablar como más en el lenguaje más directo, más franco. Bueno, eso es, todo se traduce en un producto digital mucho más efectivo, y además un producto que brinda una experiencia satisfactoria. Después, desde el diseño frontend, lo que vamos a apuntar es un poco más a lo relacionado a unas buenas prácticas de desarrollo relacionadas con los lectores de pantalla, por ejemplo. Si nosotros tenemos un maquetado en HTML5 nativo con marcado semántico, esto quiere decir que utilizando las etiquetas correctas para lo que nosotros queremos maquetar, nosotros vemos que muchas veces en el diseño hay como complejidad en el diseño, y muchas veces desde el maquetado buscamos la forma de emparchar para que todo esto se vea como el diseñador lo está pidiendo, pero muchas veces dejamos de lado la etiqueta semántica. Lo que sería, por ejemplo, para un video, una etiqueta de video con todos los atributos que corresponden, sin irnos a un video con una etiqueta div, por ejemplo, que lo vamos a buscar a una librería de JavaScript en una página que encontramos en internet y copiamos y pegamos. O sea, lo importante es utilizar las etiquetas correspondientes para lo que nosotros queremos mostrar. Acá escribí algunos datos importantes, por ejemplo, headings, lo que es todos los encabezados de una página,
un usuario con lector de pantalla puede navegar a partir de headings, puede navegar a partir de landmarks. Los landmarks lo que vendría a ser es el cabezal o el header, puede navegar por la barra de navegación, puede navegar el contenido principal, puede navegar el footer, únicamente tocando una tecla, en lugar de recorrer toda la página para llegar a cierta información. Bueno, esto es importante tenerlo bien maquetado para que el usuario pueda utilizar y explotar el lector de pantalla y todas las opciones que le da dentro de la página. Después quería comentarles un poquito de lo que se trata Way Area. Way Area es un framework de JavaScript que lo que proporciona es básicamente ayuda técnica a nivel código a todo lo que compende a maquetados viejos o maquetados que no tuvieron en cuenta la accesibilidad. Nosotros sabemos que hace muchos años las páginas web se hacían con lo que es tablas, digamos, para darle forma. Se utilizaban tablas, digamos, la etiqueta table para ir ubicando las cosas en los diferentes lugares según como lo pida el diseñador o como esté diseñada la página. Pero cuando lo agarraba un lector de pantalla, lo que pasaba era que empezaba a leer todo lo referido a, no sé, tabla 1, columna 1, línea 2, columna 2, etcétera, y brindaba un montón de información al usuario que en realidad no podía navegar esa web libremente, sino que como que enfocaba claramente en las diferentes celdas de la tabla. Bueno, lo que viene a proponer un poco Way Area es, a través de atributos de HTML, se pueden emparchar todos estos errores de accesibilidad que venimos arrastrando de tecnologías viejas también. Y bueno, todo esto, llevado a buenas prácticas, se traduce en una buena experiencia con usuarios a través de ayudas técnicas. Quiero contarles un poco de qué se trata esto de las ayudas técnicas. Las ayudas técnicas las vemos como un elemento, una pieza de equipo, un producto, ya sea común del mercado, adaptado o especial, que es usado para incrementar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de personas con discapacidad. Se llaman productos de apoyo, se llaman ayudas técnicas, tecnologías asistivas, tecnologías asistenciales. Básicamente, llevándolo un poco más al día a día, yo hoy en día estoy usando una ayuda técnica que son mis lentes. Yo sin mis lentes vería borroso, quizás lo que tengo cerca me costaría verlo. Hoy en día yo con mis lentes puedo acceder un poco más fácil a lo que es la visión, a la computadora, por ejemplo. Es algo más, digamos, de uso común, pero también se lo conoce como ayuda técnica. O sea, no hace falta ir a un implante o un lector de pantalla, sino que hoy en día 80% de la población básicamente usa lentes o usa algún tipo de tecnología asistiva para comunicarse con la informática. Bueno, les voy a contar un poquito, quería mostrarles cómo es la navegación de un usuario con lector de pantalla en una página accesible y en una página inaccesible. Voy a pasar a mostrarles. No sé si hay preguntas, algo por el estilo, comentarios. Vamos bien, me parece que vamos bien. Estamos sin preguntas y todos atentos. Sí, se entiende bien. Buenísimo. Bueno, van a escuchar un ruidito, es el inicio de este lector de pantalla, así que no se asusten. NVDA Launcher Diálogo. Noticias BBC News Mundo Documento. Voy a bajarle un poco la velocidad. Preferencias menú. Opciones. Opciones de NVDA. General.
Configuración normal, diálogo. Categorías, lista. Voz, página de propiedades. 80, 70, 60, 90. Cambio automático de idioma. Acepta. Noticias BBC. Bueno, primero lo que les quería mostrar es cómo navega un usuario con lector de pantalla una página de Noticias noticias. BBC News Mundo. Título. Elegí la página de BBC News en español porque prácticamente es una empresa que viene trabajando en accesibilidad desde hace muchos años. Es como un referente hoy en día en accesibilidad en lo que es todo lo referido a portales de noticias. Y bueno, básicamente vamos a empezar a navegar. El usuario con lector de pantalla lo primero que hace es prender el lector y empezar a navegar la página con las flechitas. Fuera de lista principal. Centroamérica. Noticias BBC News Mundo. Título, región, navegación, región, lista con 14 elementos. Lo primero que leyó el lector es lo que está al lado del icono, que es Noticias BBC News Mundo. Esto sería el title de la página. El título de la página es lo primero que lee. Después, una vez que nosotros navegamos hacia Fuera abajo, de lista. no sé si me está cargando bien. Ir al contenido, enlace. Ahí está. BBC News Mundo visitado, enlace. Lo primero que aparece luego de abrir una página es, por lo general, un logo. El logo, el usuario sabe que haciendo clic puede ir a la home de la página, pero acá hay algo que está muy bueno, que agregaron las personas de BBC, es que Ir al contenido, enlace. generaron un botón escondido únicamente para usuarios de lector de pantalla que lo lleva al contenido de la página. Si yo aprieto Enter, Principal región BBC News Mundo, página de inicio, encabezado nivel 1. me lleva a la página, a la sección principal, lo que sería el main de la página, y acá puedo empezar a recorrer las noticias. Principales noticias, región, lista con 9 elementos. Ian toca tierra en Florida como un huracán de categoría 4 extremadamente peligroso. Cuba se recupera lentamente de una que es el reemplazo de la Básicamente puedo empezar a leer las noticias a partir de este punto. Bueno, después lo que podemos hacer también gráfico Ian. es, volviendo al principio, 6 horas. Visitado en la ir al navegación, región, lista con 14 elementos, página actual, noticias, visitado, enlace. bueno, lo que tenemos acá es, por ejemplo, una buena maquetación nos lleva a una barra de navegación como listado. Este listado nos dice desde dónde empieza, digamos, noticias, América Latina, etc. Y nos dice que es un listado con cierta cantidad de elementos, creo que ahora dijo 14, y ya nos da al usuario una información que es muy importante, que es cuán amplia es esta página. Yo tengo 14 ítems dentro de una barra de navegación, por lo tanto es una página de mucho contenido. Y bueno, y ahí básicamente una vez que yo tengo esta información empiezo a recorrer. América Latina, enlace. A ver qué noticias quiero leer. Internacional, enlace. Fíjense que cada uno de los puntos que yo voy leyendo me agrega que es un enlace. Eso es importante también, tener identificado el enlace en la etiqueta. Medio ambiente, enlace. Y acá puedo, bueno, básicamente... Medio ambiente, BBC News Mundo. Tit Mundo. Enlace, ir al contenido. Navega. Noticias, BBC News Mundo. Bueno, este es un ejemplo de todo lo que está bien, o un ejemplo de buen maquetado, de buen uso del marcado semántico, etc. Ahora podemos irnos a un ejemplo no tan feliz. Hacemos periodismo Infobae. Como Clicaba el Infobae. botón menú. A ver, no hace falta tener ningún tipo de discapacidad para notar molesto, por ejemplo, el inicio de ciertos portales web en los que nos aparece Hacemos directamente periodismo una página completamente vacía con una imagen publicitaria que nos tapa todo el contenido. Bueno, esto es molesto para nosotros, para una persona con discapacidad es 10 veces más molesto, básicamente porque entró a un portal de noticias a leer noticias, se encuentra con publicidad, y no solo esto, sino que muchas veces está maquetado de cierta forma como para que el usuario no pueda salir.
Así que ahora no pasó, no sé por qué, no sé si es por mi conexión a internet, pero yo sé que en este caso Infobae lo tiene. Seguramente los usuarios de Infobae lo hayan visto. ¿No tenés Bueno, ningún adblocker o algo de eso, Mati? No, no. Fue cuando cambié de conexión porque se me había caído la otra, ahí Clicaba al lo dejó de mostrar. Pero bueno, eso me pareció que Noticias estaba BBC bueno. Hacemos Quizás si le mando refresh a la Hacemos página. periodismo Infobae. Enlace últimas noticias. Enlace política. Enlace sociedad. Enlace deportes. Enlace tecno. Bueno, para empezar, lo que el usuario espera en este punto es que empiece a leernos dónde estamos. Lo primero que nos leyó fue hacemos periodismo Infobae. Ahí más o menos nos está diciendo que estamos dentro de la página de Infobae, pero rápidamente nos empieza a leer la barra de navegación sin leernos el logo o ciertos patrones que encontramos dentro de la gran generalidad de páginas web que desenfocan o quizás cambian el rumbo de lo que un usuario de lector de pantalla espera. Bueno, acá empezamos a Clicaba al que leer puedo ver enlace. las Enlace. noticias, los diferentes puntos de la barra de navegación. Ya no me dijo cuántos ítems hay dentro de esta barra de navegación, sino que me mandó a leer. Educación enlace. Ahí ustedes van a ver que hay un tipo de foco, se enfoca cada uno de los elementos interactivos. Hay un foco correspondiente al usuario sin lector y otro que corresponde al usuario con lector de pantalla, que es uno azul, que creo que porque estoy compartiendo pantalla se está yendo un poco de límite, pero básicamente deberían estar coincidiendo en este punto. El lector de pantalla es como que multiplica las funcionalidades del teclado. Nosotros a partir del lector podemos navegar a partir de headings, de encabezados, podemos navegar, buscar con la tecla F directamente un formulario. Hay un montón de atajos que el usuario de lector de pantalla está acostumbrado a utilizar, que el usuario directamente que utiliza únicamente el teclado no podría. Campo enlace. Bueno, vamos a empezar a Salud, pasar autos, rapidito turismo por enlace. todos Cultura estos puntos. Web Stories enlace. Esto es un poquito lo que hablaba de lenguaje simple. Web Stories o Web Stories, como lo estaría leyendo el lector, no es algo común, no es algo que el usuario común entienda o que se le pueda explicar de manera simple. Así que acá se podría aplicar un poco mejor lo que es el lenguaje claro y la lengua franca, digamos. Register link button. Bueno, yo sigo navegando y ya directamente desapareció todo tipo de foco. Login link button. Login, link botón, me empieza a mezclar el inglés con el español. Empiezan a pasar como cosas raras cuando el lenguaje dentro del HTML no está correctamente discriminado. Navegación región clicaba al buscar botón. Ya dejé de ver todo tipo de foco, no sé dónde estoy parado, me habla de botones que no me está mostrando. Argentina visitado enlace. Y acá América me visitado. estoy Mundial dando 2, cuenta, México enlace. yo particularmente, pero porque básicamente porque puedo verla la página, que me está leyendo botón. cosas que están acá. Logo link visitado enlace. Menú botón. Buscar, Argentina, América, Mundial 2022. Política enlace. Después de leer toda esta navegación, Cultura enlace. Economía enlace. Leamos me empieza a leer un montón de links que están por fuera de la vista del usuario y que tampoco está haciendo foco, y me está repitiendo un montón de temáticas que yo ya vi, que ya me contó previamente. Acá si yo quiero saltar al contenido principal, como en la página de BBC, por ejemplo, tengo que empezar tendencias, deportes enlace. Últimas podcast. a leer todas las secciones de la página para que me lleven a las noticias. Quiero llegar a las noticias para que vean lo denso que es para un usuario, ¿no? Con lector de pantalla. Últimas
política, deporte, que puedo ver enlace, esports enlace, educación enlace, campo, perros, webs, edición link enlace, Bueno, acá directamente estamos viendo el foco, pero edición link enlace, los links no me dicen nada. No me dicen México, no me dicen Colombia, no me dicen qué puedo ver, edición link enlace, sino que dicen edición link. edición, Infobae Story enlace. Ahí está. Hacemos periodismo Infobae. Llegué finalmente a una noticia. ¿Qué me dijo de la noticia? Nada. Clicaba al Infobae Story enlace. Infobae Story enlace. No me dice nada de la noticia, yo no sé de qué se trata, no sé qué voy a leer, qué me voy a encontrar dentro de ese enlace. Básicamente queda completamente inaccesible para el usuario entrar a esta página. Yo entro, por Con ejemplo, sorpresas en la formación. a la página, a una página de una noticia X, y para leer nuevamente el contenido de esta noticia, que de base no sé de qué se trata, tengo que volver otra vez a navegar uno por uno todos los ítems del sitio. Educación. Bueno, nada, básicamente por esto nosotros tenemos que tratar de enfocarnos en un maquetado accesible con marcado semántico, respetando las etiquetas de HTML5. Cada uno de estos problemas de accesibilidad están citados en cada una de las pautas de accesibilidad. Las pautas no solamente citan el problema, sino que dan buenas prácticas, dan recomendaciones, y no solamente dan recomendaciones para web, sino que dan recomendaciones para aplicaciones móviles. Dentro de todo lo que es aplicaciones móviles, nosotros tenemos hoy un framework de desarrollo que es React. Bueno, React mismo tiene un apartado de accesibilidad. Todo lo que es Material Design tiene apartados de accesibilidad. Todo lo referido a documentación de accesibilidad dentro de frameworks también está en las pautas de accesibilidad. Así que en ese sentido hay documentación de sobra. Así que, bueno, básicamente voy a cerrar el lector. Salir de Me NU. gustaría aclarar que también hay lectores de pantalla para los diferentes dispositivos. Por ejemplo, de base Android trae un lector de pantalla que se llama Talkback, en el que a través de diferentes gestos nosotros también podemos ir haciendo foco en los diferentes componentes. En lo que es iPhone y Apple tienen el VoiceOver, que es un lector de pantalla dedicado que ya viene preinstalado tanto en los dispositivos móviles como en las Mac, en las computadoras Mac. Y ellos lo tienen un poquito más aceitado porque ellos mismos lo desarrollan ese software. Ya no es un externo, como hoy en día yo en Windows estoy usando el NVDA, que es un lector de pantalla gratuito, sino que ya Apple mismo desarrolla su propio lector que se comunica con su propio sistema operativo, por lo tanto, ya tiene un poquito más de cancha en ese sentido. Bueno, muchas gracias por su atención, y nosotros desde accesibilidad siempre velamos porque este crecimiento tecnológico también sea inclusivo. Hola. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Primero te felicito porque clarísimo, muy claro, la verdad, excelente. Lo bueno es sí breve, 2 veces bueno, y la verdad se demuestra la experiencia y capacidad que has demostrado. Realmente yo tengo mucha experiencia de haber hecho muchas entrevistas y es la primera vez que, yo no sé si es por el avance en las tecnologías, por primera vez que veo a alguien que pone en valor todo esto que vos estás contando. A mí lo que me preocupa, y esta es la pregunta, es, veo poco todavía avance
en los medios de comunicación, porque me vinculo mucho con instituciones con problemas de diferentes capacidades. ¿Cómo se puede hacer para dar más visibilidad para estos desarrollos, ¿no? O sea, ¿dónde obtener estas herramientas para los desarrolladores y cómo difundirlas? No sé si es clara mi pregunta. Sí, clarísima, Mariana, muchas gracias. Bueno, muchas gracias porque básicamente lo que traté de hacer en esta presentación de ser bien conciso y bien práctico también, que puedan ver hoy en día cómo se navegan las diferentes, en este caso portales de noticias. La realidad es que hoy en Argentina la ley de accesibilidad únicamente apunta a lo que es referido al Estado. Todas las páginas estatales, todos los proveedores del Estado tienen que cumplir con la ley de accesibilidad y con todas estas pautas para hacer sus páginas accesibles. Ahora, para evaluar accesibilidad hay un montón de opciones. Si nosotros tenemos una página web que tiene errores de accesibilidad, podemos realizar un testeo manual con lector de pantalla o solamente con el teclado, hay como varias formas, pero además tenemos herramientas automáticas de testeo de accesibilidad que apoyándonos además con el testeo manual podemos hacer como un buen informe de accesibilidad. Ahora, toda esta información está en línea, está accesible para todas las personas. Lo que son las pautas de accesibilidad están en inglés, pero hay una persona que se llama Olga Carreras que tiene ya muchísima experiencia de larga data de trabajar en accesibilidad, es una mujer española, que básicamente lo que hizo fue redactar todas estas pautas de accesibilidad bien sencillito. Les voy a pasar el link porque lo tenía guardado. Es una bibliografía muy interesante, es técnica y no. Podemos leerla de manera sencilla, digamos, interiorizándonos en los conceptos de la accesibilidad, pero también podemos meternos un poco en cada pauta y ver digamos, el desarrollo técnico, cómo se desarrolla técnicamente de manera accesible. Se los voy a pasar por acá por el chat. Es un libro que yo siempre recomiendo desde la diplomatura también, básicamente bibliografía obligatoria, en la diplomatura en la que yo soy docente, porque, digamos, explica desde cero la accesibilidad, el lenguaje simple, desde los principios hasta cómo aplicar las pautas. No sé si respondí tu pregunta. La realidad es que hoy en día Infobae, por tener su página inaccesible, no va a tener ninguna multa. O sea, es un privado, los privados no están enmarcados en la ley, lamentablemente. Pero bueno, también desde los equipos de usabilidad y, digamos, de los equipos de experiencia de usuario en general, se apunta también a realizar, digamos, los diseños y los desarrollos accesibles. Hoy en día nosotros le damos mucha bola a lo que es accesibilidad desde los equipos de experiencia de usuario, básicamente porque está tan ligada a la experiencia de los usuarios sin discapacidad como los usuarios con discapacidad. Nosotros no podemos decir que una página no vende cierto tipo de producto a una persona con discapacidad, porque esa persona puede estar comprando para su sobrino, su primo, quien fuere. Así que desde ese lado estaría bueno idealmente que todo sea accesible y que toda esta información que hoy estamos contando acá sea un poco más divulgada, pero bueno, un poco también se apoya la accesibilidad en la comunidad de personas que desarrollamos o tratamos de desarrollar accesible. Excelente, excelente, muy claro, gracias. Muy claro, gracias por el aporte. Bueno. Matías, te hago un aporte que sumó Tomás Falco durante la presentación, que decía que él aportaba en el momento de tu charla, que en el menú del lector y herramientas, si activas el visualizador de voz, se abre una ventana flotante que va mostrando el recorrido del foco del lector. Eso aportaba él. Genial, en un sí, momento genial. de tu charla. Bueno, se ve
se ve que es un usuario que estuvo usando el lector, así que muy bien, muy bien. Sí, y también yo Muchas me gracias. sumo a lo que decías vos, de que los organismos del Estado, en el cual yo también trabajo, trabaja ahora y nos prestamos muchísima atención a que nuestras páginas sean accesibles y no voy a hablar en mi caso en particular, pero hacemos pruebas con gente con temas de discapacidad y también con ANDIS, con la Agencia Nacional de Discapacidad que Matías mencionó, para que nos valide el porcentaje de accesibilidad de las páginas que generamos, de los sistemas, de las plataformas. Alejandro hace una pregunta, Matías, dice, ¿qué herramientas, plugins recomendarías para ayudar en el desarrollo de una página? Principalmente toda la documentación de las pautas, eso yo ahora está dentro de este libro, lo pueden investigar ahí, buenas prácticas. Ahora, lo que es herramientas de evaluación automática, se llaman, de accesibilidad, hay una que está muy buena, que se las voy a pasar ahora, que se llama Wave. Lo que hace básicamente el Wave es hacer como un primer pantallazo de todo lo que es los diferentes puntos de accesibilidad dentro de una página. No sé si quieren, si tenemos tiempo, lo puedo mostrar 2 minutos porque lo tengo a mano. Dale, dale, aprovechemos porque no tenemos más preguntas, así que aprovechemos este ratito extra. Ok. Bueno, Sí, ahí. igual no cubre todos los puntos de accesibilidad. Cubre. No, totalmente. Totalmente. Es un primer pantallazo general. Yo en este caso, por ejemplo, no sé, me voy a la página de BBC News. En este caso el Wave tiene como muchas formas de implementación. Acá yo lo instalé como si fuese una extensión de mi navegador Chrome. Accedo Mati, al Wave. no estás compartiendo todavía. Ah. O sea, déjate compartir. Perdón. ¿Ahí se ve? Genial. Sí, sí. Bueno, acá estamos en la página que les mostré recién, donde navegamos, donde hicimos este chequeo de accesibilidad manual con lector de pantalla. Me lo instalé como una extensión dentro del Google Chrome Store, se encuentra fácil, se escribe Wave, W-A-V-E, y se lo instala como una extensión. ¿Qué hace esto? Pega un pantallazo que es general, lee toda la página y empieza a identificar errores. Ahora bien, esto es un arma de doble filo, sinceramente. ¿Acelera mucho trabajo? Sí, pero muchas veces hay falsos positivos. Por ejemplo, doy un ejemplo burdo, no porque esté acá particularmente, pero nosotros tenemos el logo de BBC News en el que el usuario no quiere, por ejemplo, el desarrollador, perdón, no quiere que se vea, quiere que el lector de pantalla lo siga de largo. Bueno, el Wave te va a decir, a este logo le falta texto alternativo, pero el desarrollador o el dueño de la página, básicamente, no quiere que eso se vea. Entonces ahí está identificando un error cuando en realidad no lo hay, sino que es una decisión quizá más de negocio. Un montón de viñetas pequeñas en las diferentes páginas web, en esta particularmente no estoy encontrando. Las viñetas hay que esconderlas para el lector porque no le aportan, digamos, no le aportan información. Muchas veces estas Mati, viñetas son, cuando te referís a viñetas, ¿a qué te referís? Para que se entienda. por ejemplo, un listado con viñetas. Las viñetas, viste, que son punto y describe algo. Punto abajo describe otra cosa. Bueno, en ese caso, el lector va a leer el punto. Y nosotros no sé si queremos como desarrolladores que lo lea el punto. Ese punto muchas veces en muchas páginas web son imágenes para hacer más personalizada esa viñeta. Y básicamente nosotros no queremos que eso se lea, entonces no le ponemos texto alternativo y dejamos que siga de largo. Estoy haciéndolo a gran escala, pero hay con muchos tecnicismos después para ver particularmente. Pero nada, eso el web lo va a notar como algo que está mal, que es negativo, pero en realidad no fue nuestra idea.
Básicamente lo que hace esto es pegar un pantallazo general, nos dice los roles de área, de este way area que yo les había contado, nos lee los errores de contraste, por ejemplo. Nosotros podemos ver los detalles de todos los errores, nos dice que si tocamos en los diferentes puntos donde hay error de contraste, nos dice dónde están los headings, qué nivel de heading es, si es heading 1, 2, 3, 4, etc. Qué tipo de atributos de área está usando, si está la página correctamente en español, que en este caso sí, dice que está en español, y te da un detalle. Nosotros en cada uno podemos entrar, ver este error, por ejemplo, el H3, este es un encabezado número 3, que está bien que sea así, o sea, tiene sentido. Ingreso al error, veo la referencia, me dice qué error puede tener, y me lo relaciona con las diferentes pautas de accesibilidad. Por eso es una herramienta que es más integral. Nosotros no solamente encontramos el error, sino que nos dice qué pauta en teoría está incumpliendo, en este caso no porque está bien, pero cuando está rojo sería como que incumple una pauta, y nos cita en el código, que esto es lo mejorcito que tiene Wave, donde está ubicado en el código este heading número 3, por ejemplo. Justo agarré la página de BBC News que no tiene tantos errores. Si lo pasamos en Infobae seguramente va a chillar por todos lados. Matías, Sí, no te quiero sacar de contexto, pero Alejandra creo que tiene un aporte para hacer sobre alguien que está escuchando acá, con experiencia, quizás pueda sumar también. sí, Hola totalmente. Matías, yo soy Alejandra Labore, ¿cómo andás? Ay, espera que estoy con la cámara desactivada. ¿Cómo Hola, ¿qué andás? tal? Bien. Te estaba Todo escuchando muy bien. atentamente y me estaba acordando. Yo trabajo en el Poder Judicial. El año pasado empezamos a desarrollar una aplicación para autoridades de mesa en el Poder Judicial en la Secretaría Electoral. Para autoridades de mesa y delegados, una aplicación por el tema de la pandemia, para que las autoridades y delegados puedan comunicarse en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y empezamos a desarrollar la aplicación y bueno, y necesitábamos a alguien que testee. Entonces contratamos a Tomás Falco, que está presente acá, Genial. y empezamos con el testeo. Cuando vino Tomás, nos dimos cuenta del desastre que estábamos haciendo. Justamente por esto que decís, que era totalmente inaccesible. Tommy disminuido visual y fue uno de los mayores aportes que hicimos en el Poder Judicial, por eso se está haciendo esos comentarios. Y a partir de eso hicimos toda una reingeniería de los proyectos y empezamos a trabajar de manera accesible y todo pasa por sus manos. Tommy, si Excelente. estás por ahí, no sé si querés contar algo de lo que hiciste el año pasado, si te animás, si no, no te preocupes. Pero realmente tuvimos que dar vuelta a todo porque sí, lo que decís de Infobae es realmente nos dimos cuenta que nos llevaba a cualquier lado. Totalmente. Así que pudimos volver a pensar el proyecto en base a accesibilidad. Sí, ¿qué tal? Buenas, no sé si me escuchan, tengo algunos inconvenientes con la cámara, pero bueno, espero que por lo menos llegue el audio. Se escucha bárbaro. escucha. Genial, buenísimo entonces. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y gracias por el tiempo y por el espacio. Sí, soy usuario y director de pantalla, particularmente de NVDA. Tengo de hecho un certificado que brinda la propia empresa Envy Access, que son los desarrolladores del lector. Y sí, digamos, tal como comentabas vos, es el testeo en accesibilidad, pero entender que solamente también la accesibilidad es parte del desarrollo, tiene que ser pensada desde el punto cero, desde el inicio del desarrollo, no tener una página en paralelo como hacen quizás muchos organismos gubernamentales, y entender que es solamente la punta del iceberg, ¿no? Que incluye, como comentabas anteriormente, discapacidades cognitivas, gente con dislexia y diferentes usuarios que incluso no teniendo una discapacidad tan presente, por ahí tienen una conexión más lenta de internet,
un equipo que no está en las últimas condiciones hablando tecnológicamente. Entonces, contemplar en lo que es accesibilidad y usabilidad también a ese espectro de usuarios que generalmente es bastante amplio, digamos. Genial, Tomás, gran aporte, muchas gracias, muchas gracias. Y en concordancia con esto que decís de por qué vamos a darle a los usuarios o a las personas con discapacidad una alternativa al contenido, si podemos hacer realmente ese contenido accesible, ¿no? Eso también es para tener en cuenta y llevar, digamos, el proyecto de punta a punta pensando desde la usabilidad y desde la accesibilidad también, por supuesto. Es que en realidad, a ver, yendo más de fondo a la cuestión, conociendo las pautas, conociendo su modo de aplicación, conociendo cómo tienen que hacerse las cosas, el esfuerzo de desarrollarlo bien es ínfimo comparado, digo, o sea, es muy poco esfuerzo, es aplicar ciertas reglas, ciertas normas, se puede desarrollar perfectamente lo mismo siguiendo esas pautas y ese desarrollo. No tiene por qué, como bien decía Tomás, generarse una suerte de acceso paralelo, donde muchas veces vemos páginas que dicen acceso, o sea, como, no me acuerdo ahora ninguna puntual, pero dicen como algo así como Infobae accesible, pongamos, ¿no? Que en realidad lo que están poniendo es como una capa sobre el lector que ya la gente está acostumbrada, maneja con mucha fluidez, quien necesita un lector, un asistente, ya lo conoce, y sabe cómo manejar el suyo, y sabe cómo buscar, y sabe cómo recorrer, no necesita que le demos otra puerta a lo que ya sabe hacer. Necesita que la puerta por la que acceden todos tenga las condiciones para que entren también, nada más. Sí, de hecho, y disculpame si te interrumpo, creo que el ejemplo más claro fue, ahora está deshabilitada la página, no sé bien qué pasó en el medio, era el sitio de La Nación que tenía la página del diario con las noticias y demás contenido, y después tenía una versión en paralelo que era, la ruta de este sitio era sin barreras, que bueno, era básicamente un sitio en texto plano, sin ningún tipo de diseño, ni estilo, ni nada que se le parezca. Exactamente, sí, ese es un gran ejemplo. Después, por lo que entiendo, La Nación eso lo dejó de utilizar. Sí, sí. Pero sí, La Nación sin barrera es como en el claro ejemplo de tenemos un producto para personas sin discapacidad y un producto para personas con discapacidad, y nada, básicamente eso de base ya estaría mal, porque ¿por qué tendríamos dos productos? Y la experiencia debería ser la misma para todos. Bueno, básicamente por eso está tan ligada la accesibilidad y la usabilidad en términos de disciplina, porque básicamente quizá la usabilidad habla más de usuarios a partir de evaluar esta eficiencia, esta satisfacción en usuarios, y la accesibilidad aporta esa capa de usuarios con discapacidad. Así que gracias, Tomás, por compartir, está buenísimo lo que compartís. Gracias, Tommy. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. No, gracias Tomás por el aporte tuyo, es genial, la verdad, y Ale por compartir la experiencia, invitarlo a Tomás a compartirla también. La verdad, Matías, muchísimas gracias por todo lo que nos comentaste, por cómo uno tiene que tomar conciencia y cada uno con su granito de arena colaborar para que estemos todos incluidos. Y me gusta el concepto este que marcaron mucho Walter y vos, de no tener un sitio accesible de mi sitio, o una página accesible de mi página, o una puerta. Es la puerta, la página, el sitio tiene que estar accesible. Hacia eso tenemos que ir. Construyéndolos ahora desde cero, y sobre todo para los jóvenes que están desarrollando, ya respetando las pautas de accesibilidad, y para los sistemas existentes ir transformándolos de a poquito para acercarnos al 100% de accesibilidad. Muy buena esta charla, muy bueno lo que compartiste. Gracias a todos los que están presentes. Vamos a publicar en el sitio del Consejo y en las redes que la charla fue dada. Vamos a poner el video, lo vamos a subir, vamos a dejar a disposición para repasar, para que ustedes mismos, los que estamos acá, para que nosotros mismos lo difundamos y repliquemos y reposteemos, no tanto para hacerle propaganda al Consejo en esta vez, sino porque
como ciudadanos y como responsables. Y por suerte, en mi caso, como decía Matías, quizás a algunos nos tocó estar cerca de esas situaciones, a otros no, pero todos tenemos que ser solidarios y empáticos, no me salía la palabra, y vivir juntos en esta vida que nos toca transitar. Así que los invito a repostear, si no quieren pasar del consejo, pasen el link, es una charla muy interesante. Matías, mil gracias, Walter, gracias por todo el esfuerzo, porque con vos estuvimos mucho tiempo organizando estas charlas, y nuestra idea es que estas 2 charlas eran el puntapié, la introducción y las primeras nociones para armar algunos cursos el año que viene, no necesariamente cursos largos, pero cursos cortos con direcciones más concretas, con tips, con indicaciones. Vamos a hacer fuerza para generar esos cursos. Nuestro objetivo es seguir dando los cursos gratis para todos los matriculados del consejo, pero invitamos a todos a que se sumen a estos cursos que son muy importantes. Bueno, yo muy contenta hoy, una linda jornada. Nos aplaude Mariana, María Marta pone la cabeza que sí. Me alegro de verla a Vanessa, que hace mucho que no la veía y no la saludé. Y gracias, Ale, por el aporte, y Tomás. Gracias, un beso. Gracias, estuvo excelente. Muy bueno. Muy buena, muy bueno. muy buena y Gracias, muy Gabriel, clara. gracias, Una Gabriel, charla muy por la clara, grabación, ¿no? como siempre. No, por favor, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches.